Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de prevención de desastres naturales. Como primer paso debemos de entender la diferencia entre qué cosa es un fenómeno y qué cosa es un desastre natural. La definición es la siguiente, ¿no? Un fenómeno natural es un proceso que se desarrolla como parte de la intensa actividad del planeta. O sea, ¿qué quiere decir? Que no son generados por el hombre, son naturales, como decir el día y la noche, ¿no? Se presentan de manera natural. Y un desastre natural son aquellos que están asociados a la pérdida de vidas por un fenómeno natural en un lugar donde se desarrolla la actividad humana. Entre los fenómenos naturales que pueden generar desastres tenemos los terremotos, las inundaciones, los incendios, las erupciones volcánicas, las tormentas tropicales, los tornados, las tormentas eléctricas, los deslizamientos, las sequías, las plagas y los fenómenos tales como el niño o el niño costero y la niña. ¿Cuándo ocurre un desastre? Un desastre ocurre cuando hay un desequilibrio entre la capacidad de respuesta y las consecuencias del evento. La consecuencia y la intensidad de las relaciones depende del riesgo. Tenemos el riesgo igual a amenaza por vulnerabilidad. Amenaza es un fenómeno o proceso natural causado por el ser humano que puede poner en peligro a un grupo de personas, sus viviendas o sus bienes o medio ambiente, ¿no? Eh, Obviamente esas personas no han tomado precauciones, ¿no? De ningún tipo. Eh, Algunas amenazas son naturales, otras son provocadas por el ser humano, ¿no? Como las llamadas industriales o tecnológicas. Un claro ejemplo aquí, por ejemplo, es el accidente nuclear, desastre nuclear que hubo en Chernobyl, ¿no? Y bueno, algunas, algunos otros desastres, como por ejemplo se podría dar, no sé, pues esto, el desbordamiento de un relave minero, por ejemplo, ¿no? Producto de una actividad del ser humano, ¿no? Algunos ejemplos, tenemos maremotos, terremotos, deslizamientos, inundaciones y las plagas. Estas amenazas pueden convertirse en desastres, pero solamente si existen ciertas condiciones, ¿no? ¿Cuáles acciones humanas pueden aumentar nuestra vulnerabilidad? Hay situaciones que pueden aumentar nuestra vulnerabilidad frente a las amenazas. Ejemplo, cuando la gente corta demasiados árboles y, bueno, obviamente no han hecho un cálculo para poder reponerlos, ¿no? Tampoco entienden sobre los beneficios del por qué los árboles están ahí, por qué ciertas zonas demandan de que tengan cierta cantidad de árboles, ¿no? Que justo evitan el tema de la prevención de, de deslizamientos, ¿no? O derrumbes, como acá lo dice. Eh, Construir en ciertas zonas donde supuestamente no hay ningún tipo de peligro también es una acción humana que nos acerca a la vulnerabilidad, ¿no? Muchas veces oímos acerca de las víctimas producto de los huaicos o deslizamientos, ¿no? Que se llevan casas enteras. ¿Y qué sucede? De que construyen en lugares donde el río sabe que va a desembocar en algún momento cuando hay un huaico o algún deslizamiento y simplemente no hacen caso, ¿no? Hacen caso omiso y simplemente no toman sus precauciones, ¿no? Por el hecho de que sí, pues hay una necesidad eh, vital para el ser humano de vivir en ciertas zonas y obviamente aprovecha lo mejor que puede el territorio, las condiciones que tiene. Pero no, eso no es justificación porque a la larga las consecuencias se ven después. Y bueno, como dato adicional, ¿no? La vulnerabilidad es la incapacidad para resistir cuando se presenta un fenómeno amenazante o la incapacidad para reponerse después que ha ocurrido un desastre. Por ejemplo, las personas que viven en la planicie son más vulnerables a las inundaciones que las personas que viven en lugares más altos. Como sabemos, bueno, por más que se tenga cierta precaución, vamos a estar expuestos a un cierto tipo de peligro, ¿no? No quiere decir que estemos exentos de nada.
Riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre, es la vulnerabilidad o amenaza por separado. No presenta un riesgo. Pero si se juntan, se convierte en un riesgo, o sea, la probabilidad de que ocurra un desastre. Sin embargo, los riesgos pueden reducirse o manejarse si somos cuidadosos en nuestra relación con el ambiente y si estamos conscientes de nuestras debilidades y vulnerabilidades frente a las amenazas existentes. Podemos tomar medidas para asegurarnos de que las amenazas no se conviertan en desastres. La gestión de riesgo no solo nos permite prevenir desastres, también nos ayuda a practicar lo que se conoce como desarrollo sostenible, que es cuando la gente puede vivir bien, con salud y felicidad sin dañar el ambiente o otras personas a largo plazo. Por ejemplo, se puede ganar la vida con un tiempo cortando árboles y vendiendo la madera. Pero si no se siembran más árboles de los que cortan, pronto ya no habrá árboles y el sustento se habrá acabado, entonces no es sostenible. Este es el famoso ciclo de desastre. Primero comenzamos con la prevención, que consiste en actividades que vienen en el antes, ¿no? Pertenecen al antes, junto con la mitigación, alerta y preparación. Eh, Ese tipo de actividades obviamente se desarrollan en base a un estudio, tanto de la casuística de la zona como de las condiciones a las cuales están expuestas las personas, ¿no? El nivel de preparación, etcétera. Y obviamente que el nivel de preparación tendrá diferentes tipos de niveles, ¿no? Todo depende de cuántos son los recursos, si las personas cuentan con los recursos necesarios y si las personas cuentan con una preparación previa, ¿no? O si no cuentan simplemente con preparación, será un camino de cero. Eh, Como les dije, viene primero la prevención, la mitigación de los peligros que ya se encuentran ahí, la alerta, la activación de las alertas en las zonas más vulnerables y la preparación como tal, ¿no? Que tiene que ver con la alerta, pero ya va más allá de solamente avisar, sino ya previene en cuanto a recursos disponibles. Eh, Cuando ya se da el desastre, ya viene la respuesta, ¿no? ¿Qué se hace al momento de pasada el evento o en el transcurso del evento? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, no es lo mismo un terremoto que una inundación, pues, ¿no? O sea, va a haber una fase en la que el terremoto va a pasar y no va a haber ningún otro tipo de repercusión, ¿no? Más que el destrozo que ha hecho en un inicio. De repente hay las réplicas, ¿no? Pero más allá de eso, no. En cambio, no será lo mismo una inundación, pues, ¿no? Porque nos expone a más peligros, o sea, nos expone a contagiarnos de dengue, al emposamiento de ciertas zonas donde pueda vivir gente, pueden haber algún tipo de peligro, como de repente una subestación eléctrica, ¿no? Y todo eso. Como el agua es mineralizada, conduce a electricidad, obviamente hay un peligro de contacto con la corriente, ¿no? Y así. Y bueno, después del evento ya viene la rehabilitación y la reconstrucción, ¿no? ¿Qué se hace en las 2 primeras horas, en las 5, 10, 15, 20 primeras horas, 24, 48 horas será muy diverso, ¿no? No estamos en igualdad de necesidades, ¿no? Porque todo va en relación a la prioridad de la necesidad que en ese momento se tenga, pues, ¿no? Primero la vida, eh, por sobre encima de las cosas materiales, ¿no? Y obviamente, en la medida de lo posible, si es que se puede derivar de repente trasladar a un enfermo, a un paciente, a alguna persona con una necesidad especial, ¿no? De igual manera, controlando peligros, ¿no? De repente cortando el fluido eléctrico, reabasteciendo el fluido eléctrico, los servicios básicos, dar alguna posible solución temporal y así por el estilo, ¿no? Y posteriormente la reconstrucción, pues, ¿no? Estamos hablando de reconstruir nuestra vida como tal, pues, ¿no? Ver, evaluar daños, cómo se han dado estos daños, de qué manera se puede solucionar y también evaluar cuál es la solución que nosotros estamos planteando, ¿no? De repente es una solución temporal o de repente es una solución permanente. ¿Qué tan eficiente puede ser esa solución temporal o permanente? En base a lo que nosotros necesitemos, ¿no? Y principalmente los recursos que se tienen.
Bueno, un poco más detallado, ¿no? Prevención, la aplicación de medidas para evitar un evento, la preparación, un conjunto de medidas para reducir al mínimo la pérdida humana y otros daños. En alerta, estado declarado con acción de tomar precauciones y monitoreo conjunto de acciones para establecer el comportamiento de una amenaza. ¿Algún dato adicional a esto? En la preparación tenemos bastantes, ¿cómo decirlo? Bastantes acciones, posibles acciones. Se pueden hacer campañas, se pueden hacer de repente concientizar a través de medios publicitarios, de radio, televisión, ¿no? Esto, alguna feria. Hay meses en los colegios en los que se dedican en específico a desarrollar temas de preparación ante algún tipo de desastre que pueda estar relacionado con el entorno, ¿no? No, obviamente que hay hay una variación en cuanto al desarrollo de las actividades dentro del territorio nacional, ¿no? Y obviamente una, una casuística que sí o sí va a haber, ¿no? O sea, si estamos de repente, no sé, pues en la selva o en la costa y hemos tenido presencia de fenómenos como inundaciones, ¿no? Obviamente tendremos que hablar sobre eso, ¿no? No vamos a estar hablando de repente de incendios cuando se trata de un terreno árido, pues, no hay material de combustible. Y dentro del monitoreo, algo más para adicionar, bueno, si no basta con solamente ser, como dicen, buenos bomberos, ¿no? Que simplemente van al momento de que se da el evento, sino que también hay que ver bastante el tema del, ¿cómo decirlo? El conjunto de acciones para estar al tanto de que las condiciones estén en adecuada proporción al evento que pueda ocurrir o que esté ocurriendo, ¿no? Nosotros de repente tenemos un plan de acción y ese plan de acción en papel es muy bueno, pero de repente las medidas que se han dado no son las más adecuadas o no son suficientes. Entonces, dependerá de en gran medida, un trabajo muy eficiente en el monitoreo, ¿no? Para controlar si es que es suficiente o insuficiente. Podemos evitar los desastres, no podemos evitar que ocurran los fenómenos naturales, pero podemos hacerlos menos dañinos si entendemos mejor qué sucede y qué podemos hacer para prevenirlos o mitigarlos. No hay que asustarse, debemos estar preparados. En efecto, es inevitable lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es simplemente una... va a ocurrir sí o sí. Sí, para hacernos más simples. Va a ocurrir sí o sí, no podemos hacer nada al respecto. Sufrimos de algunas cosas en nuestro territorio nacional. Ya sabemos de que, según estudios, se dice de que va a haber un gran terremoto en esta, estamos próximos, ¿no? Debería haber un gran terremoto por estas fechas, pero no sabemos cuándo va a ocurrir. Así que eh, se habla poco sobre el tema de la prevención de este tipo de eventos. Entonces, hay que estar conscientes, ¿no? Preparados para esto. Hay que tomar medidas al respecto. Y bueno, de igual manera en el territorio donde nos encontremos, pues, ¿no? Porque podemos estar ahorita en la costa, pero de repente mañana más tarde estamos en la sierra o en la selva y también tenemos que prevenir lo que normalmente pasa allá. Eh, Primer paso, prepararse, ¿no? Reunirse con el grupo de trabajo, familia y vecinos para identificar lugares seguros. Se debe tener un plan de respuesta ante emergencias y prepararnos para ello, ¿no? Con los suministros de emergencia adecuados. Y no pecar de confiados, diría yo, ¿no? Muchas veces vemos capacitaciones, vemos temas de seguridad y simplemente no les prestamos atención porque simplemente no nos interesa, ¿no? En ese momento no lo necesitas, entonces dices, bueno, no lo necesito, no lo requiero, entonces, para qué usarlo? ¿Para qué revisarlo? Lo dejamos ahí. No pecar de confiados, siempre es bueno prepararse, no estamos exceptos de nada.
¿Qué podemos hacer con mi primer paso? Identificar, ¿no? Lugares peligrosos. Saber cuáles son los lugares peligrosos para construir un mapa de riesgos como tal en la comunidad o en el lugar de trabajo, en el ambiente de trabajo, ¿no? Ya gracias a Dios las plantas tienen un mapa de riesgos, que es donde normalmente nosotros trabajamos. Organizar campañas de prevención, un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si botamos la basura en un lugar no adecuado, ¿no? Como el cauce de un río? Concientizar a la población para no botar, obviamente, la basura en el río y hacer una segregación correcta, una gestión correcta de residuos sólidos, peligrosos y no peligrosos. Promover la siembra de árboles para evitar deslizamientos, erosión de suelo y otros efectos negativos. Aquí hay un ejemplo de mapa de riesgo, ¿no? No podemos ver estos peligros, decimos peligros ergonómicos, caída a nivel, atrapado de miembros superiores, iluminación, superficies cortantes eléctricos, eléctricos, la vía de escape, el botiquín, agua potable, extintor. Como podemos ver aquí, todo tiene un color diferente, ¿no? Vemos que hay letreros de color amarillo, vemos letreros de color rojo, azul y verde. Eh, los, los de color amarillo son de advertencia. Los de color verde son de prevención. Los de color azul son informativos y los de color rojo o pueden ser de prohibición o pueden ser contra incendios. En combinaciones rojo, blanco y negro o rojo con negro. El plan de respuesta a emergencias es un plan, por lo general es un documento, es un plan en el que, a diferencia del plan de urgencias, perdón, sí, el plan de emergencias perdón, el plan de respuesta a emergencias, a diferencia del plan de contingencias, es la primera medida que nosotros hacemos con los recursos que tenemos. ¿Sí? El plan de contingencia habla de qué nosotros podemos hacer, pero con ayuda de organismos externos. Esa es la diferencia. Eh, la mochila de emergencia, que todos hemos oído hablar de ella, tenemos diversos compartimentos, ¿no? En ellas son diferentes modelos, pero aquí, ¿qué debería tener? ¿Cuáles son los productos básicos que debería tener? Tenemos primero comida no perecible, una radio, gasas o vendas, papel higiénico, botellas de agua, una linterna y pilas, ¿no? Si tenemos animalitos en casa, comida para nuestros perritos y su cartilla de vacunación, ¿no? Si tenemos personas con diabetes, ¿no? Obviamente su dosis de medicación, tiras de control de cetonas, medida de glucosa, tablero de glucosa, ¿no? Tenemos hipertensos, su medicación, o sea, los sartán, alidipino, enalapril, ¿no? Eh, y bueno, y obviamente un tensiómetro, ¿no? Si tenemos personas con asma, decía un equipo portátil de nebulización, una mascarilla o tapaboca o pastillas antialérgicas, porque el asma se puede dar por un tema de respuesta, ¿no? Como una alergia, y un broncodilatador, ¿no? Viene en modo de inhaladores, ¿no? Si tenemos adultos mayores, por lo general, algunos usan dentaduras, y bueno, la mayoría usa gafas, ¿no? Para poder ver, ¿no? Un par extra siempre es de utilidad. Durante el desastre, la respuesta, como le dije, ¿no? Lo principal es salvar vidas, evitar el sufrimiento y pérdidas mayores, ¿no? Como en este caso de la propiedad. La mayor cantidad de víctimas se registra como resultado del pánico cuando sucede un fenómeno de improviso. Las personas entrenadas también sufren de pánico, pero suelen controlarse en un lapso de tiempo mucho más corto porque les permite buscar salidas a emergencia y ayudar a otras personas. Como en el caso de los bomberos, pues, ¿no? Y el personal de respuesta, paramédicos, etcétera. Esas personas son igual de vulnerables a nosotros, excepto de que saben qué cosa hacer, saben cómo se comporta el evento, ¿no? Y saben los recursos que deben de utilizar.
Aquí algunos consejos, en este caso, en caso de sismos, tenemos el famoso triángulo de vida, que es un triángulo que se forma, ¿no? Al costado puede ser un mueble, una mesa, ¿no? Que nos dice de que si se cae un objeto, hay más probabilidades de vivir, ponernos al costado que ponernos debajo, ¿no? En una mesa, ¿no? Porque simplemente en la mesa nos aplastaría, pero en el triángulo de vida se formaría un espacio pequeño en el que teníamos más chance de sobrevivir, ¿no? Como consejo adicional en los sismos hay que conservar la calma, hay que aplicar todo lo hecho en los simulacros, ¿no? Mantenerse bajo una columna, en las zonas más fuertes de la vivienda. Yo por lo general me voy a las escaleras, porque he participado en construcción de viviendas y he visto que donde más fierro lleva es la escalera, incluso más que las columnas. No utilizar ascensores, no, eso es un pangolino, no se debe utilizar, ya que pueden desprenderse por el movimiento y puede colapsar el sistema, ¿no? Eso sería de frente hacia abajo. Alejarse de las ventanas porque obviamente estas ventanas están expuestas a vibraciones y podrían romperse y podrían desprender fragmentos o partículas a alta, mediana o baja velocidad, ¿no? Y estas se mueven en direcciones eh, opuestas, ¿no? Y ubicarme en zonas seguras, ¿no? Ya de por sí la mayoría de establecimientos tiene zonas seguras en caso de sismos y hay que obviamente identificarlas y saber hacia dónde seguir. Adicional a esto, hay personal, digamos, preparado para ese tipo de tareas que sirve para ayudarnos a ubicarnos donde debemos ir. En el caso de un tsunami, que son olas gigantescas, bueno, se producen porque es un cúmulo de olas, ¿no? Que van alimentando olas más grandes, olas más chiquitas y así, pues, no se generan. Y obviamente y cuando llegan a la costa arrasan con todo, ¿no? Primero, mantener la calma. Hay rutas ya de evacuación posterior a los tsunamis, perdón, previos a tsunami y posteriores también. Porque hay un estudio de todo esto, ¿no? Es bien raro que las gerencias de respuesta ante desastres, que son ahora un poco famosas, ¿no? Que se dedican a esto, que no hayan velado por eso, ¿no? Estén dedicadas a la prevención de estos eventos. Activar el plan de emergencias, como le dije, seguir la ruta de evacuación previamente delimitada y utilizar la radio para enterarse de algunas situaciones, porque son los medios masivos de comunicación, ¿no? Muy poca gente va a tener en su momento una posibilidad de prender esto, no sé, la tele o eso así. Pero hoy en día, se analizan diversos casos, ¿no? Algunos dicen que podría ser que no funcione que no funcione el internet, otros dicen que sí. Se discute bastante, ya que hoy en día creo que el 80% de los aparatos tecnológicos funcionan con Wi-Fi. Si se da la orden de evacuar, camina rápido, no correr, porque correr conlleva al riesgo de tropezarse y puede causar un accidente. Permanecer con la familia en un lugar seguro y cumplir con todas las instrucciones de organismos de socorro, ¿no? Ya sea policía, bombero, Cruz Roja, etcétera, ¿no? Y alejarse obviamente de las piedras y las cosas, dirigirse a los lugares altos. Por suerte ya están delimitados todas estas zonas. En caso de derrumbes o deslizamiento, hay que mantener la calma. Si es un deslizamiento en una vía, procuremos avisar a todos los conductores y a las autoridades respectivas. Por ningún motivo intentemos cruzar el área afectada. Identifiquemos sin acercarnos demasiado, ¿no? Tampoco hay que ser un genio para no darnos cuenta de que obviamente ocurre un tema de estos, ¿no? Se ocurre un deslizamiento en una ladera en la parte superior de la cuenca, tanto en río en quebrado, y hay presentamiento de caudal, informamos inmediatamente a las autoridades, ya que existe una probabilidad de una avalancha, ¿no? Permanezcamos en un lugar seguro y estemos atentos a informes oficiales que indique que todo ha vuelto a la normalidad, ¿no? Si bien es cierto, no es un desastre natural, pero es una pandemia, ¿no? Recordemos que más o menos cómo ha sido el proceso de información eh, de las autoridades hacia nosotros, ¿no? Para informarnos de todas las medidas que se han tomado respecto a un tema, ¿no? La población, nuestros líderes tienen
esa misión, ¿no? De llevar a buen puerto estas medidas de contingencia, ¿no? Para volver todo a la normalidad en la medida de lo posible. Después del desastre, seguir manteniendo la calma, verificar las zonas seguras, si hay presencia de otros heridos, eh, y sobre todo si hay heridas menores, ¿no? Tratarlas con primeros auxilios, nada más, buscar ayuda médica para heridas más graves, brindar cooperación a autoridades locales, porque por experiencia propia a veces no se abastecen, ¿no? Y entonces es en esos momentos en los que van a solicitar ayuda de las personas que medianamente tengan algún tipo de conocimiento y que puedan aportar, ¿no? No tocar cables de energía porque se sobreentiende de que todo cable está energizado. Sería la llave de gas, la llave de agua para evitar fugas y usarlo nuevamente hasta que sea realizado la inspección adecuada, ¿no? Controlar el flujo de agua, como ya le dije, no utilizarlo hasta revisar alcantarillas y cerrar circuitos de energía eléctrica y como les dije, ¿no? Todo cable que se toca se interpreta, perdón, todo cable que se ve se interpreta como energizado y evitar de que toquen material combustible o inflamable que provoque un incendio. Evitar llamar porque es es un evento que podría darse y obviamente las líneas van a estar saturadas, pues, ¿no? Y al estar saturadas no vamos a permitir la canalización debida de la prioridad en ese momento, pues, ¿no? No es lo mismo llamar a tu familiar para confirmar que esté bien que, que un hospital, mejor dicho, que un paramédico esté llamando a un hospital para preguntar si la unidad UCI está libre porque está llevando un paciente de gravedad, para entendernos mejor. Existen otros medios de comunicación. Hace mucho tiempo se decía de que se debía utilizar mensajes de texto. Hoy en día el WhatsApp es un medio alternativo, ¿no? ¿Por qué el WhatsApp? No sé si ustedes se acuerdan que antes se decía, se tenía la campaña de usar incluso hasta correo electrónico para comunicarse para comunicarnos con nuestros familiares, ¿no? Y si hoy tenemos el WhatsApp, obviamente es otro medio de comunicación, ¿no? Usarlo para evitar congestión de líneas. Y sí o sí, muchas veces requerimos este tipo de comunicación, porque por más que se tengan radios, o sea, llámese radio de policía, radio de bomberos, estas también se estacionan, y como son de un solo canal, también se complica, pues, ¿no? Y bueno, recordar que en la mayoría de los desastres las cosas pronto vuelven a la normalidad. Estar preparado ante una emergencia es la diferencia entre ser una víctima o un rescatista. Y bueno, hasta aquí ha sido la charla del día de hoy. Espero que haya sido de utilidad. Y ya saben, si tienen alguna duda o consulta, no duden en escribirme en interno. Eh, También acompañado con esto va a haber una pequeña capacitación a modo de retroalimentación. Eh, y bueno, ha sido un placer para mí haber compartido con ustedes estos minutos y muchas gracias, que tengan un buen día.